Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a este servicio de escuela bíblica virtual y dándole gracias al Señor Todopoderoso de que nos permite estar una vez más con todos ustedes. Tuvimos hoy algunas dificultades de salud. Pensamos que tal vez no íbamos a poder cumplir con esta gran responsabilidad, con esta bella responsabilidad. Y agradezco encarecidamente la oración de cada uno de ustedes por nuestra salud. Y ya estamos en pie nuevamente, a pesar de que estuvimos un poquito quebrantados durante todo el día, pero el Señor es poderoso que nos ha permitido estar de pie nuevamente para poder cumplir con nuestros compromisos, amén, con la formación teológica de nuestras congregaciones. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones también al pastor, nuestro pastor, al pastor reverendo Ángel Marrero, nuestro compañero de ministerio, alabado el nombre del Señor, quien también sufrió un accidente en su casa, una caída, y se está recuperando de la misma. Oramos al Señor para que todo le salga absolutamente bien. Bendiciones también a su señora, Marta Marrero, y igualmente bendiciones a nuestros copastores de la iglesia de la 36. Fuerte saludo en el nombre de Cristo Jesús, como también mandamos cariñoso saludo a todos los hermanos de la iglesia 36 que nos brindan esta oportunidad de estar con ustedes cada martes trayendo una lección de escuela dominicana. A los demás hermanos que están en internet, que van a ver este video a través de nuestra página de YouTube y que están recibiendo un diplomado en Cristología, bendiciones para ellos también, gloria al nombre del Señor, porque este diplomado, esta es la cuarta unidad del diplomado y se va a extender hasta el mes de diciembre de este 2020 y por lo tanto es completamente gratuito. Simplemente ustedes se inscriben en el diplomado, hacen su evaluación de cada unidad, la envían a nosotros al correo electrónico de la Universidad Teológica de Chalón, gloria al nombre del Señor, que está avalando este diplomado. Gloria al nombre del Señor. Y así ustedes tendrán un diplomado en Cristología. Alabado el nombre del Señor. El tema de esta noche es el tema número 4. Cristo como el siervo sufriente, como el siervo de Jehová. Y también como nuestro Redentor. Y está basado en un estudio exegético de la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 42 y capítulo 53. Estaremos analizando estas profecías en el libro de Isaías. El texto básico es Romano 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ustedes se preguntan por qué ponemos este texto áureo si vamos a predicar de Isaías 42, Isaías 53, haciendo un estudio acerca de la persona de Cristo. Pues precisamente porque este viernes 31 de octubre estamos celebrando el 503 aniversario de la Reforma Protestante. 503 años de la Reforma Protestante. Y por esa razón estamos conmemorando y dedicando esta clase, la de este día, a recordar estos héroes, estos generales de la Reforma Protestante, estos generales de la Iglesia Evangélica que dieron su vida y que hicieron tanto sacrificio para que el Evangelio llegase hasta nosotros. Alabado el nombre del Señor. Un 31 de octubre del año 1517, en la iglesia de Wittenberg, Alemania, cuando Martín Lutero colocó en las puertas de esa catedral un documento llamado la 95 Tesis. Esas 95 tesis era un acto de protesta de Lutero exigiendo que se detuviese la venta de indulgencias, entendiendo que la salvación era únicamente por la fe. El texto base de la Reforma Protestante, por lo tanto, es Romano 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y por lo tanto no es por indulgencia, no es por buenas obras, no es por méritos humanos, simplemente por la fe en el Señor Jesucristo. Ese texto caló profundamente en el corazón de Lutero y Lutero comenzó a examinar las Escrituras para encontrar en ella el consuelo a su desesperanza, a la zozobra interna que tenía,
porque mientras más ritos religiosos realizaba para sentir la salvación de su alma, sin embargo, siempre sentía que no era digno de tal merecida salvación, hasta que estudiando las Escrituras se dio cuenta que no era por obra, no era por sacrificio, no era por darse de látigos en la espalda, no es por ninguna actividad religiosa alguna, sino que simplemente el hombre es salvo por la fe. Así que surge el movimiento protestante con Martín Lutero y las 95 tesis que colocó en la catedral de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 en protesta de las ventas de indulgencia de un fraile, un sacerdote dominico alemán llamado Johann Texel. Johann Texel, que se hizo célebre por las ventas de indulgencia, que simplemente él proclamaba: tan pronto como la moneda caiga en el fondo de este cofre, las almas de vuestros parientes van a volar del purgatorio. Y ese discurso tan apasionado que tenía Johann Texel, lamentablemente no estaba conforme a las Escrituras, y Lutero, que había tenido reciente experiencia, con Dios, se enfrentó a la posición teológica que ellos tenían. Y colocó esas 95 tesis. Pero alguien curioso que pasaba, Dios obra por senderos misteriosos. Alguien curioso que pasaba por la catedral vio ese documento clavado en la puerta de la iglesia que en otros tiempos nadie le hubiese hecho caso, lo tomó y lo llevó a la imprenta que recién estaba inventada, y la imprenta que estaba buscando la forma de expandirse, y de abrirse nuevos horizontes buscando a alguien que publicase, tomó el documento Lutero y comenzó a reproducirlo y a expandirlo por todo Alemania, y de Alemania pasó ese documento, se expandió por toda Europa, y así se desparció la chispa de la Reforma protestante. Hubieron 5 principios básicos teológicos que sustentaba la Reforma protestante, y le llamaban los 5 sola. Sola Escritura, solamente la Escritura y la palabra de Dios, la única regla infalible de fe. Sola fide, solamente la salvación es por la fe. Sola gratia, por la gracia de Dios. Solus Christo, solamente Cristo debe estar en el corazón del hombre. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Estos fueron los 5 fundamentos de la Reforma protestante, o los 5 sola, establecidos con la Reforma protestante. De la Reforma protestante surge el movimiento puritano, y más luego surge el movimiento de santidad, que de la iglesia wesleyana, y que se concreta en el 1900 con el surgimiento de la iglesia pentecostal, siendo estas las raíces históricas de la iglesia pentecostal, que surge en Topeka, Kansas, al centro de los Estados Unidos. Topeka, Kansas, con un predicador llamado Charles Parham. Y Charles Parham comenzó a predicar el don de lengua como señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. De Charles Parham comienza a predicar William Seymour, que se ubica en la iglesia de la Azusa Street, y esta vez en Los Ángeles, California. Y de la Azusa Street, la chispa del pentecostalismo se extiende a todo Estados Unidos, se extiende también por la costa oeste, porque estamos en la costa oeste, y se entiende por todo el mundo hasta llegar a nosotros en la actualidad. Y la predicación pentecostal tenía 4 puntos principales. La salvación. Y por lo tanto, el primer mensaje pentecostal es la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le hablaba: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese era el mensaje original de la iglesia pentecostal: la salvación, arrepentimiento, conversión. Luego, el segundo mensaje era el bautismo en el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Se predicaba con mucho fuego en la iglesia pentecostal. Se predicaba la sanidad divina, que es un punto que vamos a ver en el día de hoy, cuáles son las bases teológicas y proféticas de la sanidad divina, y que siempre se predica: y por sus llagas fuisteis vosotros curados, que se encuentran en una de las promesas del siervo sufriente, que vino Cristo a presentarse como nuestro Redentor, y por sus llagas somos nosotros curados. Y también
el último mensaje de la iglesia pentecostal es la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra en gloria. Así que este 31 de octubre, en lugar de nosotros estar celebrando Halloween, que no es una celebración cristiana, nosotros en el mundo entero tenemos en el corazón la gran celebración de la Reforma Protestante. En República Dominicana y en muchos países del mundo donde esta costumbre de Halloween aún no ha llegado con tanto ímpetu, es un día que se celebra una gran concentración nacional, amén, de todas las iglesias cristianas y evangélicas. Gloria al nombre del Señor, como una señal de confraternidad, celebrando la Reforma, el Día Nacional de la Reforma Protestante. El tema de hoy, Jesucristo, el siervo sufriente, y comenzamos en Isaías capítulo 42 con este hermoso tema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Comienza la profecía de Isaías. Busca en su Biblia Isaías capítulo 42 y recuerde, usted puede participar lógicamente de este estudio porque nos está viendo personalmente en sus hogares, en sus teléfonos, gloria al nombre del Señor. Pero también hay una pequeña condición, que comparta este video con otros amigos, con otras iglesias, para que también llegue hacia ellos el conocimiento de la palabra de Dios. Salude a su hermano que ahora está en línea, amén, que está también mirando este video, mirando esta transmisión en vivo. Salúdelo, amén. Regocijémonos en el Señor, porque es una noche de aprender la palabra, es una noche de celebración. Alabado el nombre del Señor. Y yo muy contento porque en la mañana no podía ni levantarme con un dolor tremendo de espalda. Amén, con un padecimiento renal. Fui en agudo que tenía, pero gracias al Señor que ahora estoy de pie gozándome en la presencia del Señor. Santo sea su nombre. He aquí comienza el anuncio. Y con ese anuncio, he aquí. Este anuncio es un aviso, una proclamación de parte de Dios. Un llamado a la atención de todo Israel, un llamado a la atención de todo el mundo, porque se va a hacer una proclamación solemne. ¿Cuál es la solemne proclamación que el profeta Isaías va a hacer en este momento? Él dice, he aquí mi siervo, y habla a introducir una figura del Mesías de una forma singular. Mi siervo, en muchas versiones lo traducen con mayúscula y la refieren como si fuese un título de Jesucristo. Y en efecto, el siervo de Jehová es un título mesiánico que se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la primera introducción, la primera profecía que se refiere al siervo de Jehová. He aquí mi siervo. Y en esta profecía comienza a proclamar 5 cualidades del Mesías. Y esas 5 cualidades se expresan con 5 palabras que se mencionan una detrás de otra. Lea su Biblia, Isaías 42:1, y dígame cuáles son las 5 cualidades del siervo de Jehová. Y ahí está. Número 1, mi siervo. Yo le sostendré. Número 2. Número 3, mi escogido. Número 4, mi alma tiene en él contentamiento. Amén. Y número 5, sobre él he puesto mi espíritu. Alabado el nombre del Señor. Y aquí están las 5 cualidades del siervo de Jehová. Le llama mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi contentamiento, en él he puesto mi espíritu. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, estas cualidades se manifiestan únicamente en Jesucristo. Mi siervo, citado en Mateo 12, Isaías 21, cuando Jesucristo, amén, narra que esas profecías se estaban cumpliendo en él. Y así efectivamente, él se presentó como el siervo de Dios. A pesar de ser Dios, se puso en una posición inferior a Dios, dándole pleitesía y dándole obediencia al Señor Todopoderoso. Jesús se describe a sí mismo como siervo en Mateo 20, 25 y 28, Mateo 23, 11, Marcos 9, 35 y Marcos 10, 43. Jesús se presenta simplemente como siervo. A pesar de que era Dios, a pesar de que era el Hijo de Dios, se presenta en esta ocasión como siervo de Jehová.
Y la palabra siervo de Jehová es un título mesiánico y por lo tanto aquellos que lo escuchaban sabían el significado de esta expresión. Las 5 cualidades de Cristo. Mi siervo es la primera. La segunda, yo les sostendré, del hebreo tamak, les sustentaré. Y el sustentarlo es llevarlo de la mano. Sustentarlo es proveerlo. Sustentarlo es respaldarlo en todo lo que el siervo necesite. Sustentarlo es estar detrás de él en todo su ministerio, y todas las acciones ministeriales que Cristo estaba realizando estaban sustentadas por el Padre todo espiritual. Yo le sostendré. Y dice, y la tercera dice, mi escogido, del hebreo bachir, o sea, y del griego eklepto, elegido, y fue elegido precisamente por Dios. Alabado el nombre del Señor. Y Cristo es el elegido de Dios para una misión trascendental e importante. Y así como lo dice en otras partes de las Escrituras, y especialmente en los evangelios, que dice, en él he puesto mi corazón, tiene su contentamiento. Y la palabra contentamiento es rasap, y del griego eutarquía, que significa complacencia, agrado. Y lo vemos en el bautismo cuando dice, he aquí mi hijo amado en el cual tengo mi contentamiento, eutarquía, mi complacencia, mi agrado está sobre él. Y otra vez en el monte de la transfiguración, cuando se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia. La complacencia de Dios estaba sobre el siervo de Jehová, estaba sobre su hijo, porque el siervo de Dios es un título mesiánico que se cumple en él. Dice, mi espíritu está en él, y sobre él he puesto mi espíritu. Por esa razón es llamado Cristos, que en griego es ungido. Amén. Y también es llamado Mesías, que Mesías en griego es ungido, como Jesús significa Salvador. El ungido de Jehová, que hemos estudiado en Isaías capítulo 61, verso 1 al 4, en la lección pasada, el ungido de Jehová, y de cuáles formas se manifestó sobre él el Espíritu Santo de una manera particular. En Lucas 4:21 también observamos que Cristo, leyendo esta porción, dijo, hoy se ha cumplido estas escrituras del profeta Isaías. Y por lo tanto, este es el siervo de Jehová. Alabado el nombre del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. Y comienza a hablar de su misión. Él traerá justicia a las naciones. Y aquí comienza el profeta Isaías hablando también de 5 descripciones del carácter del siervo de Jehová. ¿Y cuáles son las 5 descripciones del carácter del siervo de Jehová? Analice los versos 2 y 3, amén, y 5, y vamos a ver cómo describe el profeta Isaías de los versos 2 al 5, cuál es el carácter del siervo de Jehová. Y es muy importante analizar el carácter de las personas, porque el carácter de las personas dice mucho de la personalidad y dice mucho de la misión de aquel personaje singular que está llamado por Dios. Y aquí comienza la profecía. Las 5 descripciones del profeta Isaías en el capítulo 42 acerca del carácter del siervo de Jehová. Número 1, un carácter justo traerá justicia a las naciones. Amén. Número 2, y mire cómo escribe el carácter. Amén. Un carácter amable. ¿Cómo amable? Un carácter gentil, un carácter dócil. Y por eso dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No será un político violento, un personaje altanero, agresivo, que se cree con todos los poderes del mundo, estilos emperadores, o tal vez un estilo como un patriarca, o tal vez como un monarca. No es un monarca con esa autoridad, con ese acto despiadado, sino al contrario, es humilde, no es violento, es pacífico,
es apacible, es amoroso, y por eso dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y esa es la descripción más linda que tenemos del siervo de Jehová, la humildad que lo va a caracterizar, completamente humilde. No quebrantará la caña cascada, una caña cascada, por débil que sea la persona, no lo quebrantará, va a respetar el derecho de los más débiles, es que está hablando. Ni apagará el pábilo que humea, la mechita que apenas está encendida y que cualquier brisa la puede apagar. Él dice que no va a apagar, que va a defender los derechos de los más débiles, de los desamparados, amén, de las personas más vulnerables de la sociedad. No va a estar en confabulación para los poderosos, porque siempre vemos que los gobiernos humanos se rodean de poderosos y que el pueblo simplemente es para servirse de ellos. Sin embargo, este siervo de Jehová, cuando se manifieste en su gloria, cuando se manifieste en su reino, mire el carácter que va a tener. Traerá la justicia a las naciones, pero una justicia verdadera, porque su carácter así lo demuestra. No gritará, no alzará su voz, no se oirá su voz en las calles, no quebrantará la caña cascada. Por débil que tú seas, respetará tu derecho. Amén. Por humilde que tú seas, respetará tu derecho. Por pobre que tú seas, respetará tu derecho. Porque muchas veces vale solamente los derechos de los poderosos y no valen los derechos del pobre. Y por eso dice, por medio de la verdad traerá justicia. Y eso está describiendo el carácter. ¿Cuál es mal carácter? Número 1, traerá justicia a las naciones. Y eso es importante porque habla de naciones como Goy. Y la palabra Goy se refiere a naciones gentiles, es decir, a los pueblos no judíos. Y por lo tanto, los Goy, que muchas veces son despreciados por los judíos como que no tienen parte en el reino de Dios, ahora este siervo de Jehová dice que traerá justicia a las naciones extranjeras. Más allá de las fronteras de Israel se iba a extender la justicia del siervo de Jehová. Y su carácter será de humildad. Su carácter será de justicia. Su carácter será apacible. Amén. Y número 4, no se cansará. Eso es muy importante, porque muchas veces los sistemas políticos comienzan bien y luego se cansan. Alabado el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros comenzamos un ministerio bien y luego como que nos cansamos. Este no se cansará. Alabado el nombre del Señor. No va a disminuir su ritmo de justicia. Alabado el nombre del Señor, si va a continuarlo completamente. No desmayará, significa no va a quebrarse, sino que va a permanecer fuerte, firme durante todo el tiempo que dure su reinado. Y estas son las 5 características que revela el profeta Isaías del siervo de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Pero de aquí pasamos a otras características más, amén, que se encuentra en Isaías 52, verso 13 al 15. Vamos a ir nosotros a Isaías 52, verso 13 al 15, porque estamos analizando las profecías del siervo de Jehová. Y vamos a leerla primero y luego le haremos los comentarios a esta breve versículo. He aquí mi siervo, otra vez comienza con un anuncio solemne. He aquí, es un llamado, un anuncio solemne para que todo Israel escuche la profecía. He aquí mi siervo. Y dice, amén, ¿cuáles son? De inmediato dice, ¿cuál que anuncia el triunfo del siervo de Jehová? Y lo anuncia también en 5 expresiones. ¿De qué forma anuncia el triunfo del siervo de Jehová? El siervo de Jehová definitivamente en las profecías de Isaías iba a triunfar. Tenía una misión de parte de Dios y Dios estaba con él. Dios lo iba a prosperar en todo lo que él hacía porque así lo promete. Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y he puesto sobre él mi espíritu, por tanto hará todo lo que yo le he mandado y será prosperado en todo cuanto yo le he mandado. Y luego Isaías 52, verso 13 al 15, hace un anuncio solemne del triunfo del siervo de Jehová. Y vamos a Isaías 52,
verso 53. Otra vez introduce el mismo anuncio. He aquí mi siervo, un llamado. Será prosperado, es su triunfo. Será engrandecido, número 2. Número 3, será exaltado y será puesto en alto, número 4. Y se asombrarán todas las naciones, número 5. Y ahí están 5 descripciones del triunfo del siervo de Jehová en las profecías que dice Isaías capítulo 52, verso 13 en adelante. Mi siervo será prosperado, todo cuanto yo le he mandado lo hará. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Solamente que te esfuerce y sea muy valiente. Y aquí dice, yo voy a estar con mi siervo y en él he puesto mi espíritu y será prosperado en todo lo que yo le he mandado. Será, no solamente dice será 1, será prosperado. 2, será engrandecido. Wow, crecerá. Alabado el nombre del Señor. 3, será exaltado, puesto muy en alto, como dice el apóstol Pablo, primeramente en Romanos capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y como dice también amén, en su mensaje escatológico que dice, amén, para que toda rodilla confiese el nombre de Jesucristo, y toda rodilla, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando dice el apóstol Juan, veía y no encontraba a nadie digno de desatar el rollo que estaba en la mano del que estaba centrado en el trono, él lloraba hasta que un ángel se le acerca y le dice, no llore, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y ha sido encontrado digno de tomar el libro y desatar su sello. Y por lo tanto, él fue exaltado. No María, no Mahoma, no Buda, ninguno en la tierra fue exaltado, no Pablo, no Pedro. Solamente el nombre de Cristo es exaltado. Y solamente en su nombre hay salvación. Alabado el nombre del Señor. Y lo último que dice la exaltación, que todas las naciones se asombrarán. Verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque lo verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los reyes quedarán asombrados cuando se manifieste el siervo de Jehová. Pero hay una gran diferencia. Isaías no ve tal cual una visión completa y está mezclada, que el siervo de Jehová vendría en 2 tiempos. En el primer tiempo, amén, él tendría una misión y la misión sería el siervo sufriente. Y en el segundo tiempo, él venía como el siervo que fue en gloria, el siervo glorificado. Y por lo tanto, la visión de Isaías 42, Isaías 53, nos habla del triunfo del siervo de Jehová en aquellas cosas que le fue encomendado hacer. Pero Isaías 53 comienza a describir la misión presente del siervo de Jehová. O sea, no nos habla de la primera venida o del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:1 comienza con la proclamación del siervo sufriente de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Óigase qué anuncio. El versículo 1, el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Qué contraste más significativo. Isaías 53 está refiriendo 4 eventos, amén, que se cumplen literalmente en la persona de Cristo. En el verso 3 nos habla del rechazo del Señor Jesucristo por el pueblo judío. De los versículos, amén, los versículos 3 en adelante también comienzan a hablarnos de los sufrimientos del 3 al 6, de los sufrimientos
del siervo de Jehová, y por eso se le llama el siervo sufrido. De los versículos 7 al 8 habla de la muerte del siervo de Jehová. Y en el versículo 9 nos habla de la sepultura del siervo de Jehová. Así que Isaías capítulo 53 narra 4 acontecimientos que se cumplen históricamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo del pueblo judío, los sufrimientos de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario y la sepultura de Cristo son narrados en este capítulo 53. Pero comienza la proclamación presentando un extraño personaje, presentando un contradictor personaje que iba a ser digno de confusión, y de hecho hasta el día de hoy los judíos están en confusión porque no entienden estas profecías de Isaías. ¿Qué personaje es este? ¿Qué contradicciones se manifiesta en este personaje? El verso 1 me está hablando que sobre él se iba a manifestar el brazo fuerte de Jehová. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Sobre el siervo de Jehová. Ahí está, sobre este se ha manifestado. Es la proclamación. El brazo fuerte de Jehová se estaba manifestando en Cristo Jesús. Perfecto, eso lo entendemos. Pero el verso 2 presenta un cuadro distinto y dice cómo se va a manifestar en su primera venida. ¿Cómo será presentado en su primera venida? ¿Será presentado con su gloria? ¿Será presentado con su poder? ¿Cuál será la presentación que van a hacer de ese siervo de Jehová en su primera venida? Y mire cómo lo describe. Hace 2 descripciones. Amén. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Habla de debilidad, como un renuevo. Nada más débil que un renuevo, nada más débil que un retoño y nada más fuerte que un árbol. Amén. Y no está hablando como un árbol, está hablando de una figura débil, como un renuevo. Y esa debilidad tal vez algunos no le entenderían en la persona de Cristo cuando él vino por primera vez a manifestar y a predicar el reino de Dios. Subirá cual renuevo, como un retoño. Y por eso es que dice Isaías 11 que sería el retoño de Isaí. Amén. Y por eso como un retoño, como un renuevo, nada más débil como un renuevo. Y sigue hablando más ahí. Y será, amén, como raíz de tierra seca, insignificante. ¿Dónde nació Cristo? En Belén de Judea. ¿Dónde nació? ¿En qué lugar? Nació en un establo. No había lugar para él en el mesón. ¿Dónde fueron los reyes magos a ver el niño que había nacido? A la casa, al castillo de Herodes, porque era rey, y pensaron que como rey debió nacer en un castillo, pero no nació en un castillo. No viajaba de forma lujosa, no tuvo una vida llena de lujos y complacencia de sirviente por todas partes. Él vino a servir. Él vino a servir a aquellos que más necesitaban. Y de esa forma humilde, insignificante, un hijo de un carpintero. Así vino Cristo a este mundo. Y en esa forma humilde lo presenta el profeta Isaías, que todos los judíos estaban esperando un personaje grandioso, que vendría montado en un caballo blanco, con gran victoria, con gran ejército, y que iba a luchar contra los romanos, y que iba a restaurar el reino de Israel, un rey poderoso. Amén. Pero sin embargo, cuando Cristo se presenta, el siervo de Jehová se presenta, amén, se presenta de forma humilde. Subirá cual renuevo. En vez de entrar en un caballo blanco, entró en un burrito. A Jerusalén, la entrada triunfal fue en un burrito. Alababa el nombre del Señor. No en un caballo blanco como Napoleón o como Alejandro Magno con sus grandes multitudes de personas cuando es recibido tras una conquista que hacía de un país. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. Óigase esa, qué expresión más fuerte. Algo insignificante que los hombres tal vez no lo tomarían en cuenta porque lo verían tan pequeño que no sería tomado en cuenta. Y de esa forma presenta su debilidad. Pero el versículo 1 presentó su poder. Y por eso es que dice, sobre él se manifestará el brazo
fuerte de Jehová. ¿Cuál sería la misión del siervo de Jehová? Y sigue hablando. No hay parecer en él, ni hermosura. Wow. O sea, que la belleza física no sería algo determinante en su ministerio. La posición social no sería algo determinante en su ministerio. Ni la belleza física, ni la posición social, ni la posición política, ni la posición religiosa en el Sanedrín serían algo que significarían algo en el ministerio de Cristo Jesús, porque Él vino con bases en el pueblo. Él vino con bases muy humildes y estaba desligado de la corona romana, estuvo desligado de la corona de Herodes y por lo tanto con esa humildad se iba a manifestar. No hay parecer en él ni hermosura. O sea, ¿qué político se presenta ahora en estas elecciones sin dinero, sin ninguna perspectiva, sin ninguna oferta que pueda presentar al pueblo? Lógicamente que hay que presentarse con una actitud de triunfo grande. Y esa actitud triunfalista no estaba en él, sino que lo veremos sin hermosura. No hay atractivo físico, ni político, ni económico en él. Aquel que le desee, tiene que desearle por lo que él es, desearle por el ser el siervo de Jehová, desearle por el acto que él va a hacer y que fue enviado a la tierra para realizar. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Nada nos va a traer de él. Cuando alguien fue y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya, le dijo, ven, mira, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y de inmediato se fue porque no le ofrecía nada. Y las multitudes querían seguirle cuando vieron que multiplicó 5 panes y 5 peces y alimentó 5,000 personas. Pero no dependía de fortuna para brindarle al pueblo de Israel y hacer una carrera política. No era tal político que se esperaba. No tendría bases políticas, sino que su base estaba en Jehová. Y por eso dice que será sustentado por Dios. Y por eso es que dice, sobre él se manifestará el brazo poderoso de Jehová. Y efectivamente, sobre él se manifestará el brazo poderoso de Jehová. Cristo, el siervo de Jehová, es presentado como nuestro Gaal. Y Gaal significa nuestro redentor. Gaal, redentor. Él presenta como, y que en latín redentor es reemere, volver a comprar. Y habla por lo tanto de la figura del redentor. Cristo es nuestro Gaal. Gaal redentor. Recordemos, por ejemplo, en Levítico 25, verso 23 al 24, aparece la figura de la redención. Amén. Reemere, volver a comprar, la redención. Y la figura de redención, solamente el pariente más cercano tenía el derecho de redimir la persona o redimir la tierra. Si una persona vendía sus propiedades por motivo de pobreza o por necesidades, en el año de redención, el pariente más cercano tenía el deber y la obligación de redimir la tierra de su pariente y volver la heredad otra vez a la familia. Y si alguien fue vendido como esclavo por deuda, ese pariente más cercano, el Gaal, tenía el derecho de comprar su libertad y otra vez traerlo a la familia para que disfrutara con su familia. Y aquí Cristo es nuestro Gaal. Gaal es la persona que tiene el derecho de ejecutar la redención. Gaal es el pariente más cercano. Gaal es, por lo tanto, el pariente más cercano nuestro que va a hacer la redención espiritual. Y hablaba en el Antiguo Testamento de una redención física, porque la ley de Moisés se aplicaba a la redención a nivel físico, ya sea que pierdas la heredad por pobreza o ya sea que pierdas tu libertad por pobreza. Tenías la oportunidad que en el año de la redención, en el año del jubileo, el pariente más cercano a ti pueda redimirte comprando tu libertad. Solamente él podía hacerlo, no ninguna otra persona. Y entonces aquel que te compró tenía la obligación de devolverte, porque era el Gaal que estaba reclamando su derecho conforme a la ley. Y ahí aparece Cristo como nuestro Gaal, despreciado y desechado entre los hombres. Le dijimos, lo primero que está narrando Isaías
ese rechazo de Jesucristo por su pueblo Israel. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, declaró Juan el teólogo en el Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 1, verso 11. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Comienza ahí, pero más luego también nos habla de este desecho de Cristo en los versos siguientes. Fue despreciado por el pueblo de Israel. Y Cristo alertó solemnemente a Israel de las trágicas consecuencias del rechazo. Y por eso señaló varias parábolas en advertencia a ese rechazo. La parábola de las 10 vírgenes fue una advertencia a ese rechazo. La parábola del siervo injusto fue una advertencia a ese rechazo. En los capítulos 24 y 25 aparecen varias parábolas que se significan una advertencia a los judíos al rechazo del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí está rechazado. Y aquí aparece en el versículo 4. El versículo 3 sigue diciendo: despreciado, desechado entre los hombres. Y ahí comienza un sufrimiento, que es la segunda cosa que hace Isaías, que está revelando, profetizando los sufrimientos de Cristo en aquel Calvario. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 3 indiscutiblemente que me habla con toda claridad de rechazo de Cristo. Pasaban por la cruz y decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Cuando fue llevado a Sanedrín, le ponían la corona de espina en la cabeza y le escupían y le daban en su rostro, burlándose de él, como si fuese tal vez un mendigo, como si fuese un reverde, como si fuese una persona insignificante. Y así fue rechazado. Y así fue criticado, así fue vejado de una forma espantosa, que hasta los soldados echaron suerte sobre el manto que tenía Cristo Jesús, porque era un manto, a pesar de su pobreza, era un manto caro, hecha de una sola pieza, y por eso rompieron ese manto, que era costoso, para dividírselo ellos. Amén. Y también se cumple una profecía de las Escrituras. Despreciado, desechado entre los hombres. Ahí está el sufrimiento en la cruz. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay un canto muy lindo que dice: ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubiese hecho tú si tuviese en ese momento en Jerusalén aquel día triste cuando Cristo estaba siendo juzgado? Entró por aquel camino, amén, de palmas y de manto, la entrada triunfal, y con tantos que vociferaban: Hosanna, Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Y antes de llegar a Jerusalén, Cristo lloró. Y al llorar Cristo, todo el mundo pensó que estaba llorando por Jerusalén. Lloraba por Jerusalén porque Jerusalén se lo rechazaría. Y él sabía perfectamente bien que él iba caminando como si fuese un cordero al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, como dice el profeta Isaías. Que eso que en ese momento estaban gritando: Hosanna, Hosanna, bendito es que él viene en el nombre de Jehová, iban a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Las multitudes, los cojos, los mancos, amén, los tullíos que estaban ahí, que fueron objeto de grandes milagros de parte de Cristo. Y uno se pregunta, y uno se dice indignado: si yo hubiese estado ahí, me hubiese opuesto y digo: no, vida, vida para él. Pero si nosotros no estábamos ahí, y posiblemente si hubiésemos estado ahí, no hubiésemos comportado igual que ellos. Ahí estaban los discípulos, sus seguidores, tantos millares de personas que fueron liberados de demonios, de enfermedades, estaban ahí. Le tenían temor a los romanos, le tenían temor a las autoridades judías, y por ese temor no se atrevieron a hablar. Y solamente se escuchó la voz de aquellos testigos que fueron comprados, aquellas multitudes que fueron compradas, que gritaban:
crucifíquenle, crucifíquenle. Y no tuvo Poncio Pilato más remedio que lavarse las manos y decir, sea su sangre sobre vosotros y sobre sus hijos. Alabado el nombre del Señor. Yo mismo no quisiera haber estado ahí, porque yo mismo ahora digo como Pedro, Señor, que tal cosa no te acontezca, aunque todos se vayan, yo seguiré. Y Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué te enorgullece de esa forma, Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he orado por ti, Pedro. Alabado el nombre del Señor. Aún Pedro sería zarandeado. Aún Juan, que iba de cerca también vigilando a Cristo, por temor no se atrevió a acercarse a aquel que estaba siendo juzgado y que iba a ser crucificado. María sí estuvo ahí. Juan sí estuvo ahí en la cruz y lloró en la cruz. Alabado el nombre del Señor. El único de los discípulos que estuvo en la cruz junto con las mujeres fue Juan. Alabado el nombre del Señor. Los demás estaban atemerosos, pensando que los próximos serían ellos. Amén, que serían también perseguidos, tal vez crucificados, igual que Cristo, y que el movimiento cristiano por fin sería deshecho completamente, y estaban escondidos. Entonces el pueblo lo menospreció, lo desechó, y eso está en el versículo 3. El versículo 4 habla de Cristo como nuestro Gaal, nuestro Redentor, aquel pariente cercano que tiene el derecho de redimirnos. Y contesta la pregunta, ¿con qué figura presenta Isaías 53:4 a Cristo? Como nuestro Gaal, como nuestro Redentor, nuestro libertador, aquel que vino a comprarnos a precio de sangre, como dijo el apóstol Pablo, aquel que nos redimió de nuestros pecados. Y ahí comienza a hablar de nuestro Redentor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, como aquel corderito el día de la expiación. Así se presenta. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Cuando él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, decían ellos, mira, a Dios está clamando. Y simplemente decía, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Porque Dios, el Padre, le dio la espalda al Hijo en la cruz, porque en él estaban representados todos los pecados de la humanidad. Y por eso lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Y ahí dice el versículo 5, ¿por qué fue herido? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la figura del Gaal. ¿Y cuál es el precio que está presentando el Gaal para redimirnos? Ciertamente él se presentó como el Cordero de Dios. Cuando Juan vio a Cristo, después de bautizarlo en el río Jordán, al verlo al día siguiente, le dijo a sus discípulos, los discípulos de Juan, amén, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ahí estaba Cristo, tenía esa función, y por eso le dijo el ángel a María, él traspasará tu corazón como una espada, porque esa madre iba a ver a su hijo clavado en la cruz, y sería grande el sufrimiento de esta madre al ver su hijo clavado en la cruz. Una espada traspasará tu propio corazón, hablando de la muerte con que padecería nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Tendría que morir el Cristo, el siervo de Dios, para nosotros ser redimidos de nuestros pecados? Sí, tenía que hacerlo. Y ya Dios lo estaba anunciando. Génesis 3:15 anunció que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza la simiente de la serpiente, pero que será herido en el carcañar. Gloria al nombre del Señor. Isaías 7:14 anunció que nacería de una virgen. Como lo dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. El tiempo, las profecías se habían cumplido. ¿Y para qué tenía que venir? Para redimir a la humanidad. Y esa figura la presentó cuando dio los 10 mandamientos, cuando dio la ley de Moisés, que hablaba del sacrificio de la expiación. Y la expiación traía un cordero sin mancha, un animal puro, sin contaminación,
y aquel oferente, el que presentaba la ofrenda por el pecado, traía su cordero. El sacerdote ponía su mano sobre la ofrenda, que es el cordero, y ponía su mano sobre la persona, el oferente que traía la ofrenda ante Dios. Y en oración traspasaba los pecados del cordero, a los pecados del hombre, lo pasaba al cordero, y en esa transferencia de pecado luego mataba al cordero, y muerto el cordero era como si la persona hubiese muerto por sus pecados, porque la justicia de Dios dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y por lo tanto, como estaba establecido que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado, dice la Biblia, el autor de Hebreo, que se entró en el lugar santísimo y una vez y por siempre se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo y santo, alabado el nombre del Señor, y que perpetuamente santifica a los que se acercan a él, y perpetuamente somos santificados todos aquellos que nos acercamos a él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para eso se llama muerte expiatoria. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí entra, este verso sirvió de base para la predicación pentecostal del año 1900. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra redención? Cristo es presentado en Isaías 5:4 con la figura de nuestro Gaal, nuestro Redentor. Y en Isaías 53:4 en adelante, nos preguntamos nosotros, ¿cuáles son los beneficios de nuestra redención? Primeramente, dice que nos redimió de nuestro pecado, el alma. Redime el alma de pecado. Redime el alma de culpa, nuestra conciencia moral, nuestra conciencia, nuestro yo interior es redimido, nuestra alma es limpiada de pecado. Los pecados son perdonados y por eso decimos, cree en Cristo para perdón de pecado. Y por eso es el mensaje de la iglesia pentecostal desde un principio. ¿Cuáles son los 5 temas de la iglesia pentecostal que dijimos al principio? Primero, salvación. Y la salvación era arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y cómo serán borrados vuestros pecados? Creyendo en él. Serán borrados vuestros pecados y seréis salvos. Y por lo tanto teníamos que levantar las manos, venir hasta el altar y decirle, yo me arrepiento de pecado y acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, porque él murió en la cruz por mí. Alabado el nombre del Señor. El mensaje pentecostal va más allá, habla del bautismo en el Espíritu Santo, porque es para vosotros y para sus hijos y para aquellos que han de creer después de mí. Y por lo tanto te dice, tuya es la promesa. Busca la promesa porque es para ti la promesa del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Él es el ungido, pero también es aquel que dijo, yo enviaré un consolador. Si yo me fuere, enviaré un consolador para que esté con ustedes, así como yo lo he estado. Alabado el nombre del Señor. Y estas señales seguirán los que creen mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Dice San Marcos en su evangelio en el capítulo 16. Y dice el apóstol Lucas, amén, en el libro de Hechos 1:8. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los beneficios de la redención? Hablamos de la salvación. Amén. Que eso incluye el alma, y por eso el mensaje de la iglesia pentecostal, arrepentidos y convertidos. Hablamos también de la sanidad del cuerpo, que es otro punto básico de la iglesia pentecostal, la sanidad del cuerpo, que Cristo murió en el Calvario, en la cruz, no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Y la redención se aplica en el alma y en el cuerpo. Así como se borran nuestros pecados, también se sana nuestro cuerpo. Y eso lo mostró Cristo con aquel hombre que fue bajado por los amigos del techo en una camilla y lo pusieron ante él. Cristo lo primero que dijo fue, tus pecados te son perdonados.
Y eso es lo primero que dijo Cristo. Pero como la gente vacilaba, cabizlaba en su mente, Jesús le dijo, pero para que vean, amén, que soy el Hijo de Dios, para que vean que tengo autoridad de perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y anduvo, como dice la palabra del Señor. Y por lo tanto, esta última expresión del versículo, amén, que hemos leído, amén, del versículo 5, amén, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. La dijo el profeta Isaías, amén, y se enseña como un beneficio de la redención. Así que tus pecados son perdonados. También tiene la facultad, la promesa del Espíritu Santo sobre ti cuando tú recibes a Cristo como Salvador de tu vida. Pero también de cualquier enfermedad tú serás sanado en el nombre de Cristo Jesús. No pregunte si Dios quiere curarte, simplemente ordena la enfermedad que se vaya de ti, porque por su llaga somos nosotros curados. Para eso murió Cristo en la cruz, también para sanarnos de diversas enfermedades. Alabado el nombre del Señor. Gálatas 3:13 y dice que Cristo se hizo maldito ocupando nuestro lugar y muriendo en la cruz, porque está escrito, maldito aquel que maldito aquel que no obedece todos los mandamientos que están en la ley. Pero también dice Gálatas 3:13 que nos libró de la maldición de la ley. ¿Y de qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo en Gálatas 3:13? Que Cristo nos libró de la maldición de la ley. De la ley que está en Deuteronomio capítulo 28. Y ahí usted comienza a leer el capítulo 28 de Deuteronomio. Los primeros versos dicen, si tú haces esta ley que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones. Amén. Pero si tú no haces, amén, si tú no, ¿cuáles son las bendiciones que da? Yo te exaltaré, yo te bendeciré, yo te confirmaré, yo te haré Jehová tu Dios, tu sanador. Amén. Y te voy a confirmar como el pueblo del pacto de Dios. Serán estas las bendiciones que tú obtengas si tú obedeces la ley cuando entres a tierra de Canaán. Pero si no la obedece, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y ahí es que habla la maldición de la ley, que Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál es? Enfermedades. Nos libra de enfermedades. ¿Cuál es? Derrota de tus enemigos. Pues dice que ustedes pelearán con los enemigos, entrarán por una puerta y saldrán por 7 corriendo. Serán derrotados. Pero cuando estamos en bendición, tú serás cabeza y no cola. Amén. Y todo el mundo buscará de ti prestado. Y tú no pedirás prestado de nadie. Esa es la bendición y la maldición de la ley. Léanse Deuteronomio 28. Y por lo tanto dice que Cristo en la cruz de Calvario nos libró de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Enfermedades, derrota espiritual, derrota de tus enemigos y arruinamiento económico. No habrán lluvias. Amén. Se vas a sembrar, pero cuando vayas a cosechar, tus enemigos te robarán todo lo que tú has sembrado. Se robarán tus hijos, tus mujeres, y va a pesar mucha penuria económica porque te has apartado de la ley de Dios. Y todo esto es la maldición de la ley. Pero cuando creemos en Cristo, alcanzamos la bendición de la ley. Seremos exaltados. Deuteronomio 28:1. Dios nos bendecirá. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones abundantes, como dice la Biblia, que sobreabunden. Alabado el nombre del Señor. Y la bendición de Dios es la que prospera. Deuteronomio 28, versos 2 al 8. Y seremos confirmados como el pueblo especial de Dios. Alabado el nombre del Señor. Deuteronomio 28, verso 9 hasta el 10. En Cristo nosotros somos bendecidos. Alabado el nombre del Señor. Y sigue hablando el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos. La condición que estaba el ser humano, descarriado sin Cristo. Como el apóstol Pablo decía, no hay justo uno. Amén. No hay nadie que cumpla la ley de Dios. Y por lo tanto todos hemos pecado. Todos nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí comienza hablando ahora de su aflicción. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Abre la muerte de Cristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hablando la muerte, cayó, otorgó, en silencio, sufrió y simplemente decía: amén, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Enmudeció. Y le preguntaron: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Alabado el nombre del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. Quitado es muerto. Y le hicieron cárcel. Fue encarcelado, fue enjuiciado. Allá del juicio de Poncio Pilato, el juicio en el Sanedrín romano. Amén, un juicio ilegal. Motrenco a todas luces. Y por cárcel y por juicio fue quitado. Quitado es cegado, cortado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra viviente y por la rebelión de mi pueblo fue herido, porque el pueblo de Israel se rebeló en contra de él. Por los pecados del pueblo de Israel, Cristo murió, pero no solamente por los pecados del pueblo de Israel, sino por los pecados míos y por los pecados tuyos. Cristo murió en la cruz del Calvario y habló ahí de su muerte. Y la profecía sigue ahora hablando más y nos dice también de la sepultura de Cristo, verso 9. Que se cumplen históricamente en Cristo, y así se cumplió, como dicen los evangelistas. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Murió en una cruz dentro de dos ladrones. Dicen que uno era bueno, otro era malo, pero los dos fueron sentenciados por el Imperio Romano con un castigo tan cruel como la crucifixión, que solamente a grandes delincuentes, malhechores, se sacrificaban de esta forma. Y Cristo ahí estuvo en medio de estos dos malhechores. Mas con los ricos fue su muerte. Y precisamente hubo un discípulo que fue de donde Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Cristo. Y Cristo fue enterrado, alabado el nombre del Señor, en una cueva. Fue enterrado en una sepultura de ricos. Alabado el nombre del Señor, cumpliéndose literalmente las profecías del libro de Isaías. Este es el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, que Isaías 42 los presentan bellamente. Comienza hablando de 5 cualidades hermosas del siervo de Jehová. Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en él tendré mi contentamiento, en él pondré mi espíritu. Son 5 características bellas del siervo de Jehová. Y habla también de una descripción hermosa del carácter del siervo de Jehová, muy bella, de humildad. Pero también hace un anuncio solemne en el capítulo 52, verso 13 al 15, sobre el triunfo del siervo de Jehová. Pero no sabía que habían 2 venidas del siervo de Jehová. En una primera venida se presentaría como el siervo sufriente, y ahora en un segundo regreso de Cristo a la tierra, que es un mensaje de la iglesia pentecostal, que Cristo viene por segunda vez, alabado el nombre del Señor, y esta vez en relación con el pecado, como lo presenta Isaías 42, alabado el nombre del Señor. En Isaías 42, Isaías 52, el siervo de Jehová es en triunfo, en gloria, que viene a reinar sobre la tierra. Isaías 53, el siervo de Jehová es aquel que viene en su primera venida a morir por nosotros. Isaías 53, 4 lo presenta como nuestro Gaal, aquel que viene como nuestro pariente más cercano, aquel que viene a redimirnos de nuestros pecados, aquel que viene a recomprarnos otra vez de nuevo, y a precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya sido de provecho este estudio que hemos tenido en esta noche, recordando que este viernes estamos celebrando el 31 de octubre del 2020. Amén. 2020, 31 de octubre, los 503 años de la Reforma Protestante, recordándote cuál es el mensaje principal de la Iglesia Pentecostal del principio, para que reflexionemos en los alcances de lo que es la Reforma Protestante. La Iglesia Pentecostal, que surgió en el 1900,
amén, tenía un mensaje sencillo, claro, y nosotros otra vez reflexionando sobre ese evento tan singular, tenemos que volver a esos cimientos. ¿Cuáles son? La salvación, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje que predicamos. El bautismo del Espíritu Santo, que también es parte de esa promesa y por lo tanto tú tienes que recibirlo para que también sea testigo militante de ese reino de Dios. La sanidad del cuerpo no solamente sana perdona nuestros pecados, sino también que por su llaga somos nosotros curados. Y por supuesto, predicamos lo que se espera en Isaías 42, al siervo de Jehová que viene en gloria. Isaías, Apocalipsis capítulo 20, que viene a reinar por segunda vez. Y ahí vemos su venida en gloria, alabado el nombre del Señor. Y es el mensaje de la iglesia pentecostal textualmente presentado en estas dos profecías que hemos tenido en esta noche. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo caluroso en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Alabado el nombre del Señor y que te hayas gozado grandemente en los conceptos, amén, en los análisis de estas profecías del libro de Isaías. Bendiciones y un saludo a todos los que han estado con nosotros en esta transmisión en vivo, amén, y aquellos que también seguirán escuchándonos a través de sus televisores y también de la página de YouTube. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y nos esperamos verlo este próximo martes, Dios mediante, con otro tema más del nombre de Cristo Jesús. Recordando, los que quieran su certificado como el diplomado en Cristología, simplemente entrando en la página de YouTube nuestra, van a ver cuáles son las evaluaciones, contestar la pregunta y enviarla por correo electrónico. Y al finalizando el curso, amén, este diplomado de 3 meses, bastante largo, nosotros vamos a aprender bastante del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Amén y amén.